The human soul has a minimum daily requirement of entertainment. But listening to a podcast like you're doing right now? Yeah, that doesn't count. Welcome to the world of MGM Rewards, where we have the greatest live shows on earth, the biggest names in sports, the best chefs on the planet, and the most unforgettable nights of your life. This is way beyond watching 20-second clips on your phone. This is all the entertainment you can handle and more. So join MGM Rewards now and visit MGMResorts.com to book your next Vegas getaway. Welcome to the show. For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La Voz Colchonera con Borja Corchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Hola, colchoneros. El Atleti es colíder, y qué bien suena. El conjunto rojiblanco se impuso al Málaga por 2-1 y reafirmó las sensaciones ofrecidas en un arranque liguero de ensueño, en el que se ha situado, al menos de momento, a la altura de la memorable temporada del doblete. Los hombres de Diego Pablo Simeone superaron al equipo andaluz en un choque en el que fueron muy superiores y en el que solo les faltó claridad para culminar las acciones de ataque. Por segundo choque consecutivo, la denominada suerte del campeón salió con el Atlético, que se llevó los 3 puntos con un tanto en el minuto 89. Aún no se sabe si obra de Falcao o de Wellington en propia puerta. Es igual, un hecho anecdótico si tenemos en cuenta los números globales de los colchoneros, colíderes, igualados a puntos con el FC Barcelona, invictos tras 7 jornadas de Liga, 6 triunfos seguidos en el campeonato de la regularidad, 19 choques consecutivos en distintas competiciones sin conocer la derrota y 15 victorias consecutivas en Europa. Ah, sí, que no se me ha olvidado. Y con 8 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, un tal Real Madrid. Cifras para disfrutar del momento y para que los aficionados se ilusionen con el traje a medida que el Cholo Simeone le ha hecho al Atleti. Una ilusión impermeable a cualquier circunstancia externa. Ni el menosprecio constante de la prensa, cuyo lema en pleno estado vegetativo es que el criterio es que no hay criterio a la hora de informar, ni el desprecio absoluto del duopolio y de sus aficionados, ni el permanente silencio de los dirigentes rojiblancos ante estas continuadas faltas de respeto. Ahora, también es verdad que es mejor que estén así, calladitos, porque cuando Gilmarín y Cerezo no mueven un dedo, cuando no son protagonistas, cuando se olvidan de sus trapicheos, el Atlético funciona. Así, sí. Bienvenidos al capítulo 46 del podcast de La Voz Colchonera. En unos segundos nos adentramos en el terreno de la tertulia. Antes os recordamos las vías que tenéis para poneros en contacto con nosotros. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador 668-890-455. Twitter @La Voz Colchonera. Correo electrónico info@lavozcolchonera.com. Abrimos el tiempo de opinión, en el que hoy contamos con la presencia de Ennio Sotanaz, director del blog Y los sueños suyos son, que podéis consultar en la dirección enniosotanaz.blogspot.com. Hola, Ennio. ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo. Y también contamos con la presencia de José Ignacio Fernández, periodista de la agencia EFE
y director del blog Un Grande Sin Memoria, que podéis consultar en la dirección ungrandesinmemoria.blogspot.com. Muy buenas, José Ignacio. Muy buenas, Borja, Ennio, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos por la gran noticia, ¿no? del fin de semana y del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es colíder de la clasificación. Yo no sé, haciendo memoria no soy capaz de recordar cuándo fue la última vez que fue colíder de la clasificación o que se mantuvo 2 jornadas consecutivas en la segunda plaza, muchos años. Desde luego el inicio más cercano en cuanto a número de puntos y a trayectoria fueron las 7 primeras jornadas de la mítica temporada del doblete, esa temporada 1995-96. Bueno, supongo que los atléticos debemos estar contentos, ¿no? No sé qué sensaciones os han quedado después del partido ante el Málaga, a los dos, y sobre todo, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Qué puede hacer el Atlético de Madrid esta temporada? Que es una pregunta muy manida en este arranque de campaña, pero desde luego, ante el Málaga, si teníamos alguna duda, el Atlético reafirmó ese gran inicio de campaña y que apunta alto, por lo menos como mínimo a esa tercera plaza, ¿no? Que todos creemos que es por lo que debería luchar. Bueno, la verdad que sí, que hay motivos de sobra para que los atléticos estemos contentos. La racha que llevan es extraordinaria, no solo 6 victorias en Liga, sino que a eso le unes las 2 en la Europa League y la de la Supercopa de Europa y ya hacen 9. El equipo además pues está agradando con su juego, se ve que lo dan todo, como prueba que han llegado las 2 últimas victorias en el último minuto. Y el ejemplo de que la gente está eufórica es cómo salió la gente anoche del Vicente Calderón. Yo tuve la suerte de ver el partido en directo y cuando se bajaba por el interior del estadio, por la grada, pues la gente seguía cantando y coreando como si estuviera todavía dentro. Y eso son cosas que ocurren pocos días, ocurren solo los días grandes, y cuando la gente de verdad está contenta, pues con un motivo como el de anoche, que el Atleti está colíder y que yo creo que es algo que, como comentas, efectivamente no se daba desde el mítico doblete, y es que son 16 años, es demasiado tiempo. Y bueno, veremos lo que puede durar, pero como ya dije la última vez que intervine en tu podcast, en cualquier caso esto, aunque no se pueda luchar por la Liga, pero va a ser un colchón de puntos para luego reafirmarse en esa tercera plaza, porque ya son 11 puntos, me parece, si no me equivoco, los que le sacan al Valencia, sí. Al Sevilla creo que son 8, como al Real Madrid, y al Málaga 5, y eso ya sí que no nos lo quita nadie. Bueno, yo creo que las sensaciones evidentemente son muy buenas. O sea, el partido lo que hacía era un poco confirmar pues lo que ya veníamos sintiendo desde el principio de la Liga, ¿no? Que yo, sin ser tan prosaico, sí que lo pongo un poco más en el tema espiritual, ¿no? O casi romántico, si me apuras, ¿no? Que es una cosa que siempre yo personalmente le había achacado al equipo, ¿no? Un poco separarse del tema resultadista y un poco analizar la situación pues desde el punto de vista real, ¿no? de la institución, del club, de los jugadores, en el sentido de ver un grupo de personas comprometidas con una idea, una idea clara de hacia dónde se tiene que ir dentro y fuera del campo, un discurso coherente, pero también orgulloso, pero no ofensivo, valiente, en el que todos nos pudiésemos sentir pues involucrados, ¿no? Y todo eso lo llevamos viendo desde el principio de Liga, ¿no? Independientemente de los resultados. El tema es que además los resultados están llegando, ¿no? Y de forma como muy rutilante y muy evidente. Y lo del partido de ayer encima era contra un rival que, bueno, era junto con nosotros, era de los que mejor ha empezado la Liga, que venía de jugar bien, de proponer un fútbol que va un poco contracorriente, ¿no? Bueno, contracorriente entre comillas, ¿no? Pero no se ve mucho un equipo valiente que quiere el balón, que quiere tener con el juego, y lo que vimos es que no se le vio. O sea, el Atlético de Madrid borró al Málaga por completo del campo, es mi opinión, vamos, y creo que el único que quiso ganar desde el principio fue el Atleti, ¿no? Y eso la sensación que deja es muy satisfactoria, porque yo hacía muchísimo tiempo que no veía un equipo con esa mentalidad, ¿no? En la segunda parte se van a por el partido de forma tan evidente que un compañero de grada decía ojo que si empatamos seguimos igual, seguimos arriba, seguimos sacándole los mismos puntos a todos y tal, pero eso que en otros tiempos era un discurso que valía para echar un paso atrás,
pues en este equipo no tiene cabida, ¿no? No tiene sentido. Entonces, bueno, pues las sensaciones es de sentir mucho orgullo, sobre todo mucho orgullo por la idea que transmite, ¿no? Por la forma en la que contestan los periodistas, por la forma en la que contestan los jugadores. Y yo creo que es una idea en la que todos, o no conozco muchos atléticos que no se sientan identificados. Y luego, respecto a la pregunta de hasta dónde puede llegar, a mí, sinceramente, yo en esto estoy con el Cholo. La verdad, es un tema que me la trae floja y lo digo sin pavonear, me lo digo completamente en serio. O sea, soy consciente de que el Atlético de Madrid está a mucha diferencia, sobre todo a nivel de presupuesto, de los dos de arriba. Con lo cual, lo lógico, como bien se encargan de recordarnos todos nuestros amigos periodistas, es que en algún momento falle. Pero es que no es un problema ni mío, ni de Simeone, ni de los jugadores del Atlético preocuparse por eso ahora. O sea, es verdad, o sea, a mí lo que me preocupa ahora es el partido de la Real Sociedad y que lo que estamos viendo no se resienta cuando lleguen los resultados negativos. El resto, yo creo que el resto llegará. Si no es ahora, es a futuro. Pero me da la sensación de que estamos plantando los cimientos de una cosa en la que sí que podemos creer. Yo, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo, y la pregunta es una pregunta sobre sensaciones, no sobre hacer adivinanzas o hacer un poco de rappel, porque eso es complicado y eso además ya se encargan otros de hacerlo. En el Atleti vamos a seguir la dinámica que tiene impuesta en el equipo el Cholo Simeone, y que es muy acertada, de ir partido a partido, es la única manera. Borja, piensa una cosa, además es que es una estupidez, o sea, es que es una retórica para rellenar espacios publicitarios, que es en lo que se han convertido a los programas deportivos, y espacios publicitarios en papel también. Pero si lo piensas, es que ¿qué sentido tiene analizar hasta dónde puede llegar el Atlético de Madrid? Es que el Atlético de Madrid o cualquier otro equipo, o sea, es una estupidez. O sea, yo preferiría que analizasen el equipo desde el punto de vista deportivo, sí, las carencias que puede tener a futuro, no sé, otro tipo de análisis un poco más con más inteligencia, porque es que eso efectivamente es hacer de rapel, o sea, es jugar a las quinielas, es hacer pues las apuestas absurdas de quién va a meter el primer gol. Es que me da igual, o sea, eso para mí no es fútbol, el fútbol es otra cosa, y yo soy aficionado al fútbol por otras razones. Pues si os parece, antes de seguir analizando el partido ante el Málaga, vamos a escuchar lo que declaraban tanto el Cholo Simeone como Radamel Falcao al término del encuentro. Un gran partido, jugado de la manera que había que jugarlo, con mucha intensidad, con mucha fuerza, con mucha agresividad, y enfrentando a un rival de los mejores. El Málaga es un grandísimo equipo con un gran entrenador, y eso potencia aún más el partido que hizo el Atlético de Madrid. Es un grupo que trabaja muy bien, y eso potencia al equipo. Entonces la fortaleza del grupo genera de que los jugadores puedan intercambiar en posibilidades de minutos en el campo y todos estén predispuestos de la misma manera. Y eso es muy bonito, muy lindo. Lo disfruta el club, lo disfruta nosotros como cuerpo técnico y sobre todo la gente. La hinchada empujó muchísimo. Yo creo que en momentos donde no encontrábamos ese anhelado gol, ellos nos ayudaron a seguir insistiendo, a buscar el arco rival, y bueno, en definitiva encontramos la victoria. Estos partidos demuestran un poco la madurez y el crecimiento que ha tenido el equipo durante el tiempo que llevamos juntos. En otros momentos por ahí no se lograba conseguir la victoria, y ante rivales muy difíciles nosotros siempre hemos creído, hemos buscado la victoria, y ha quedado demostrado en las últimas victorias que aún sufriendo hemos sido muy fuertes y no regalamos nada en ningún sector del campo ni en ninguna jugada. Lo define muy bien Falcao, ¿no? En dos palabras, madurez y confianza del equipo en este comienzo de temporada. Sí, yo creo que la confianza es algo fundamental. También lo comentaba el otro día. Este inicio, lo que tampoco nos puede quitar nadie es la confianza que le va a dar a los jugadores para sentirse mejores. Otros años a lo mejor ganabas los dos primeros partidos, pero si a la tercera ibas al Camp Nou y te metían 5-0, ya se venían totalmente abajo, y era un golpe de realidad y plancharte directamente contra el suelo. En cambio ahora, si el Atlético de Madrid tuviera que visitar hoy el Camp Nou o el Bernabéu, pues hombre, espero que no le metieran 5-0 como ha pasado otros años, pero seguro que desde el inicio lo afrontarían con otra mentalidad, y seguro que los 11 que saltaran al campo salían con la convicción de que se podía ganar el encuentro, y ni mucho menos perdido de antemano. Entonces todo esto se contagian entre ellos. Como ha dicho el Cholo, se está creando un muy buen grupo, y aunque se ha ganado en los últimos minutos en estos partidos, y muchas veces se puede achacar a que también la suerte influye, pero la suerte surge también cuando ocurren este tipo de cosas. El Real Madrid o el Barcelona a lo largo de una temporada
son muchísimos los partidos que terminan ganando en el último minuto y son muchas las oportunidades en las que van empate y siempre piensas, bueno, pero terminarán marcando. Pues es por lo mismo, es una dinámica, es algo que se contagia, una confianza que al final acaba arrastrándolo todo y que mientras siga durando, pues nunca se sabe el techo que puede tener el equipo. Lo comentábamos antes, no es cuestión de hablar de si este Atleti podrá pelear por la Liga o no, pero como esto, la prensa siempre, en este sentido, siempre hace lo mismo, incluso desde el principio de temporada. En las pretemporadas las preguntas siempre son las mismas a los jugadores. ¿Qué techo tiene este equipo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde puede llegar? Todos los años al final se acaba respondiendo lo mismo y luego de que se alcance la Champions o se alcance la UEFA o se queden séptimos a la realidad, pues ya puede haber un mundo, pero el objetivo pues es ese, como comenta el propio Cholo, aunque es un tópico muy grande, pero yendo partido a partido, mientras las cosas vayan funcionando como hasta ahora, seguro que el equipo va a dar guerra y que va a llegar muy lejos. Enio. Sí, yo es un poco insistir en lo que decía antes. Yo acaba el partido, escucho a Simeone y escucho a Falcao y me siento absolutamente identificado. O sea, es lo que diría yo. O sea, es que yo creo que, o sea, definen muy bien lo que pasa en el campo, pero definen muy bien también lo que pasa fuera de él. O sea, tú escuchas a cualquier jugador y ves que tienen un discurso muy parecido, una idea muy clara que está transmitida desde dentro y que la tienen interiorizada. No me suena, en ningún momento me suena a palabrería ni a conceptos huecos. Yo creo que Simeone, que es el gran artífice de este cambio, les ha demostrado que es posible, se lo ha hecho creer y ellos se lo han creído. Y bueno, pues en esa dinámica es muy difícil. Es muy difícil que salga mal, o bueno, por lo menos efectivamente hemos creado ya una fortaleza que, en fin, eso está ahí, va a ser difícil derribarlo. Y luego, por otro lado, lo del tema del partido a partido y tal, los 3 puntos, es verdad que suena a estereotipo, ¿no? y a tópico, pero yo creo que no. O sea, yo creo que es una manera elegante de responder a preguntas impertinentes, ¿no? Es una manera elegante por parte de Simeone y de todos los jugadores de responder al periodismo de trinchera que no quiere entrar en su juego, ¿sabes? No quiere entrar en el juego, no quieren cometer el error de decir una palabra a la que van a sacar punta durante toda la temporada o una frase a la que le van a estar dando vueltas, ¿no? O sea, yo creo que es una forma de entender el fútbol y la vida, ¿no? Es decir, o sea, no quiero ponerme límites, o sea, que los límites me los pongan desde fuera, que es un poco lo que están diciendo. O sea, llegaremos donde no tengamos que llegar, o sea, donde nos ponga la realidad, pero que me ganen. O sea, yo no voy a forzar la máquina para perder. Y creo que más que de verdad, más que palabras o frases hechas, es la realidad. O sea, es que lo están demostrando que es la filosofía a la que se agarran. Retomando el partido ante el Málaga, hizo unas declaraciones el técnico del equipo andaluz, Manuel Pellegrini, al término del encuentro, diciendo que el resultado no era justo. Yo, desde luego, no estoy en absoluto nada de acuerdo con él. Como has comentado, Enio, el Atlético de Madrid fue el único que buscó el triunfo desde el primer hasta el último minuto y el único que llevó la iniciativa en todo momento. Le faltó claridad, como he dicho yo en la introducción del podcast, a la hora de finalizar las jugadas, pero desde luego, si alguien buscó la victoria fue el Atlético de Madrid. Sí, yo creo que sí. Vamos, o sea, de hecho, a mí, o sea, personalmente me resultó muy, muy decepcionante el Málaga y muy decepcionante Pellegrini. El Málaga, bueno, que al final es lo mismo, ¿no? El planteamiento, o sea, venía con un equipo con una gran personalidad, una forma de entender el fútbol muy valiente, siendo protagonista con la pelota, un poco la filosofía que todos asociamos a Pellegrini, a que, por cierto, a mí me parece un gran entrenador y al que yo le tengo bastante admiración. Pero me resultó muy decepcionante en el juego porque en ningún momento quiso ganar el partido. Salió, bueno, quizá el principio del partido es más mérito del Atlético de Madrid que de mérito del Málaga porque salieron totalmente sobreexcitados, eufóricos y dominando el partido en todos los terrenos. Pero cuando ya se tranquilizó el juego a partir del 1-0, yo no vi un Málaga con personalidad, ni que quisiese tomar las riendas del partido, ni que quisiese imponer su filosofía de juego, sino más bien todo lo contrario. Un equipo bien entrenado, muy junto, muy correoso, muy difícil de doblegar
pero esperando el contraataque, ¿no? Lo cual dice poco, ¿no? de este equipo en una situación límite, en una situación crítica o en la que tiene que salir la personalidad. Y luego, por otro lado, el entrenador me resultó muy, muy decepcionante en la rueda de prensa, donde le vi muy, no sé, como enfadado con el mundo, diciendo cosas que a mí no son verdad. O sea, el resultado el empate hubiese sido injusto. El Atlético de Madrid, no sé si sacó 20 corners, 20 llegadas al área y fue el único que quiso ganar el partido hasta el punto de poder haber perdido, porque en ese ímpetu por llegar al área rival por las buenas o por las malas, pues cometió bastantes errores y dejó bastantes huecos atrás. Pero bueno, eso era motivado por querer ganar el partido, cosa que en el Málaga en ningún momento se vio. De hecho, lo que vimos fue pérdidas de tiempo, no sé, el típico de equipo pequeño que se conformaba con el empate. Ya digo, para mí bastante decepcionante. No, yo voy a discrepar un poquito en esto. Yo, por muy atlético que sea, pero yo creo que el empate, a mí sinceramente si hubieran terminado el empate no me hubiera parecido injusto, porque aunque si hubo un equipo que quiso ganar es el Atleti, y eso lo comparto, pero le faltó mucha claridad. El Atleti lo intentó, sacó muchos corners, tuvo muchas llegadas, pero prácticamente no tuvo ningún disparo a portería. Caballero tuvo muy pocas cosas que hacer. Y en cuanto al dominio y al peso del partido, hubo bastantes fases a mi modo de ver en el que era el Málaga el que estaba dominando la pelota. Es cierto que era un dominio un poco estéril, tocando en medio campo, sin hacer mucho daño, pero hubo bastantes minutos en la primera parte, después del gol, en la que el Atleti estaba un poco replegado atrás, tenía las dos, prácticamente la línea de 4 de defensa y otra de 5 delante, bastante cerca del área, y Falcao solo arriba. Y hubo minutos que a mí, tanto dominio del Málaga, me preocupó. Entonces, sí pienso que es cierto que el Málaga no fue a por la victoria, pues nunca llegó a arriesgar, a hacer un ataque demasiado fuerte, demasiado decidido, pero dentro de la filosofía de Pellegrini de tocar la pelota, creo que en muchos momentos el Málaga sí tuvo el balón más que el Atleti. Y estaba viendo por curiosidad el dato de posesión, por lo que ponen en el marca por lo menos, fue 50-50. Sí. Pero eso prueba que el Málaga tuvo la pelota en muchas fases. Entonces, si hubiera terminado en empate el partido, no me hubiera parecido un resultado injusto, aunque efectivamente el que más lo buscó fue el Atleti, y al final esa fe y esa confianza de la que estábamos hablando antes fue la que terminó por hacer el gol. Y de hecho, el gol es también un acto de fe, porque tampoco es un remate claro, es una pelota que en mi blog comentaba que en parte, pues, como se suele decir también un poquito así de forma bonita, fue la afición la que terminó empujando ese balón, porque fue prácticamente última jugada, balón colgado al área y que no se sabe si la mete Falcao o la mete el defensa. Entonces yo creo que ahí al final al Atleti le acompañó la fortuna, que puede que se hiciera justicia, pero que si hubiera habido empate creo que tampoco habría pasado nada. Yo creo que el Atlético de Madrid fue muy superior. En los primeros 35 minutos le generó alguna duda el empate en una acción totalmente aislada del Málaga, a falta de 10 minutos para el descanso. Y sí que es cierto que en la segunda parte esos datos de posesión se igualaron, porque el partido se embarulló un poco y fue en esa fase en la que comentaba Enio que el Atleti pudo perder el partido perfectamente. De hecho, sobre la mitad de la segunda parte es cuando yo temí un poco que el Atleti se estaba volcando mucho y estaba dejando huecos y que podía pasar cualquier cosa. Al final pues pasó lo más positivo para el Atlético de Madrid, pero yo tampoco vi a un Málaga. Es cierto que no hubo ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos. Ninguno tuvo muchas ocasiones, pero por iniciativa, por intención. A ver, yo no vi, o sea, yo dominio del Málaga no vi nunca, en ningún momento. O sea, la posesión del Málaga es propiciada por el repliegue voluntario del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre hace igual con Simeone, mete un gol y sube la defensa y espera en el medio campo. Pero en esos momentos y espera. Pero eso lo que provoca es que el contrario tenga la pelota, pero es totalmente estéril. Y de hecho fue así, fue totalmente estéril. El gol del Málaga llega por, pues lo acabas de decir, es un hecho aislado, una entrada ahí a destiempo de verdad, casi medio contraataque, y coño, que el Málaga es un gran equipo, ¿sabes? O sea, fue un muy buen gol, pero es una ocasión aislada. Y la segunda parte,
es exactamente lo mismo, solo que sin jugar, gracias al señor colegiado. Y el Málaga yo creo que se sentía cómodo con esa situación, por mucho que luego Pellegrini parece que se hiciese adalid del juego limpio y del fútbol. Mentira, yo vi más cómodo al Málaga con esa situación que un Atlético de Madrid que en ciertos momentos se desesperó por la poca fluidez del partido. Yo, sinceramente, es que no vi en ningún momento, o sea, ni un solo minuto que el Málaga tuviese dominio del partido. Tenía el balón, pero lo tenía en zona estéril y provocado por el repliegue voluntario del Atlético de Madrid, que es algo que hemos visto en otros partidos también. O sea, a eso me refiero, con dominio. O sea, no lo he dicho antes también, que no era un dominio decidido por el gol, porque de hecho no arriesgaban, no atacaron, pero tenían la pelota, vaya. Es decir, que la posesión era suya. Puede que de manera consciente o que el propio Atlético de Madrid, por como comentas, la intención del Cholo, tuviera esa consigna de que se dejara un poco al Málaga tener la pelota y saliera al contragolpe, pero en esos minutos que tenía el Málaga el balón, pues yo siempre temí que a lo mejor en alguna de esas jugadas pudieran tener un acercamiento que al final nos acabara costando el gol. En la segunda parte hubo un poco de alocamiento, un poco de toma y daca, que nunca fructificaba en ocasiones claras, pero como ha dicho antes Borja, hubo un momento en el que parecía que podía caer la moneda de cualquiera de los dos lados y al final tuvimos suerte y cayó cara. Y la jugada del gol del Málaga también quería decir eso, lo que has dicho ahora, la presión de Arda. Creo que ayer el Atleti, por presionar en exceso, que tuvo una presión bastante buena, muy arriba en muchos momentos acorralando al Málaga, se volvió un poco loco en esa jugada primero Gavi, que subió demasiado arriba a presionar, le acompañó luego Arda y al final dejaron ese hueco por la derecha y así vino motivado el gol del Málaga. Pero bueno, es cierto que si habría que dar un ganador, el Atleti fue el que lo mereció más. Pero yo pienso, como he dicho antes, que si se hubiera dado el empate, pues tampoco podríamos haber dicho que injusticia y habernos rasgado las vestiduras, es lo que pienso. Para mí son opiniones, claro. Para mí el Atlético de Madrid fue el claro merecedor de la victoria. O sea, simplemente por la intención y por las llegadas que no finalizaron, porque lo que comentabais antes, 20 lanzamientos de córner, multitud de llegadas o por lo menos de jugadas que acababan en 3/4 de campo y que luego el Atlético no era capaz de culminar. Y manos a manos que el árbitro evita, y faltas en ataque que no son. El árbitro no estuvo fino. El árbitro estuvo desastroso. O sea, además es el típico árbitro que yo creo que saca de quicio a los dos equipos y ante el Málaga perjudicó claramente al Atlético de Madrid con varias señalizaciones de fuera de juego. A mí me resulta muy inquietante el tema árbitro porque es el típico arbitraje que al día siguiente no aparece como que es ni bueno ni malo, porque no se equivoca en las áreas, no tiene grandes errores, pero es como una tortura china que gota a gota te va minando. Entonces eran repetidas faltas que condicionan la forma de jugar el equipo. O sea, a Falcao cada vez que saltaba en el área le pitaban falta. O sea, si a un jugador como Falcao cada vez que salta le pita falta, estás condicionando su forma de jugar. Y así constantemente, una tras otra. Y eso ya me empieza a inquietar, Lo de Falcao me pareció sangrante. O sea, es que parecía, según los centrales del Málaga, tanto Wellington como de Michelis, parecía que Falcao, les estaba metiendo palos hasta en el DNI. Y era todo lo contrario. Falcao yo creo que se llevó ayer más palos que nunca. O sea, de hecho se llevó hasta un puntapié en la boca de cuando estaba cayendo después de intentar rematar un centro. O sea que parecía que Falcao era el verdugo y era la víctima realmente. Sí, luego también es un poco según cómo se vea, porque hoy he escuchado a un periodista de allí de Málaga diciendo que Falcao, pues justo lo que tú estás diciendo, que repartió mucha estopa. Y resulta curioso siempre que se diga que un delantero centro es el que ha repartido estopa. El tema es que Falcao entra a todo, por todos los remates, va con todo, y pues hombre, seguramente en muchas ocasiones le provocará choques también al defensa, pero como acabas de decir tú, se llevó muchas más de las que pudo repartir él. La tarjeta que le sacan, luego no lo he visto por la tele, tampoco sé si es justa o no es justa. Eso sí que le condiciona, claro, porque si luego vuelve a tener otro remate, a lo mejor pues no va a sacar los brazos igual por miedo a que le puedan expulsar. Pero eso, según el prisma desde el que se mire, pues ya ves, en Málaga pues sí que piensan que Falcao repartió y poco menos que igual dicen que el último gol, pues si se lo metió Wellington, que no lo tengo muy claro si se lo metió él o lo metió Falcao,
pero igual acaban diciendo que fue porque Falcao le intimidó o a saber qué. De todos modos, Pérez Lasa sacó cartulinas amarillas a jugadores del Atlético de Madrid por faltas técnicas en el centro del campo, y hubo multitud de faltas del mismo estilo del Málaga y no utilizó el mismo criterio. Con lo cual es un colegiado, pues bueno, pues que para olvidar. Lo importante es que se sacaron los 3 puntos, pero desde luego Pérez Lasa es el típico árbitro que te acaba desquiciando. Sí, y más que acciones puntuales, que yo no he visto la tarjeta de Falcao, pues a lo mejor es tarjeta, no lo sé, no lo he visto, pero no me refiero a una acción puntual, me refiero al estilo del árbitro durante todo el partido. Que yo no sé, no es evidente, pero tampoco creo que sea roncero, ¿sabes? O sea, que yo creo y quiero ver las cosas desde el otro prisma también, y me parece que condicionó la forma de jugar de una forma, no sé, que cuesta creer que sea de forma casual, ¿sabes? No sé, no me gustó nada, pero nada, vamos, el tema del árbitro. Y ya que hemos hablado de Falcao, vamos a hablar de lo positivo, de lo que de verdad nos importa, que son sus goles. A falta de saber si se le da la segunda diana del Atlético de Madrid. Sí, el Marca se lo da. Marca se lo da, que es quien otorga el trofeo Pichichi. Claro, pues eso es lo importante. Pues 2 dianas más para el Tigre, que no falla. Ayer volvía después de 2 partidos sin entrar en la convocatoria por esas molestias físicas, una sobrecarga muscular que ha tenido al colombiano en el dique seco un par de partidos, pero ha vuelto y desde luego con el olfato goleador intacto. A los 5 minutos ya había marcado. En el verano le hicieron una entrevista a Falcao y una de las preguntas que le hicieron fue si pensaba que podía estar al nivel de goleador de Messi y de Cristiano, y Falcao respondió que sí, que por qué no. Entonces, en su momento cuando lo leí me sorprendió un poco y dije, bueno, el chico es ambicioso pero es un poco iluso, porque la temporada pasada Messi marcó 50 goles y Cristiano no sé si fueron 44 o 46 solo en Liga, y Falcao metió 24, que está muy bien, pero es la mitad. Pero es que la manera en la que ha empezado, dejando a un lado el hat-trick que le hizo al Chelsea en la Supercopa de Europa, es que lleva 9 goles en prácticamente 5 partidos, porque ha jugado 6, se perdió el de la semana pasada, pero de los 6, con el Valladolid le quitaron en el descanso, y el partido del Betis marca el segundo de penalti y le quitan también a los 5 minutos de la segunda parte. Es decir, que tiene un promedio de goles por minuto altísimo, a la altura de los mejores. Genio. Sí, bueno, o sea, ¿qué voy a decir? O sea, es un crack. O sea, yo creo que es de las pocas cosas del Atlético de Madrid que nadie discute, ¿no? Que está a primer nivel mundial. De todas maneras, yo de Falcao me quedo con su discurso también. O sea, a mí me produce un verdadero placer escuchar a Falcao hablar en primera persona del Atlético de Madrid, ¿no? Esas frases de ¿y cómo se expresa? Somos, vamos. Pero no te ilusiones, Senio, no te ilusiones. No, pues yo me ilusiono, soy así de gilipollas. Pero luego sabes lo que pasa. Me ilusiono, o sea, yo creo que Falcao está, se lo cree también, al igual que el resto de los jugadores, y siente el Atlético de Madrid como suyo. Que no voy a hacer es entrar en el juego de los demás, de estar pensando 2 años vista y que vaya a venir, bueno, o sea, que pase lo que tenga que pasar, pero yo desde luego no se lo voy a poner fácil a nadie, ni voy a jugar a ese juego. Yo estoy encantado y insisto, a mí lo que me ilusiona de Falcao es escucharlo, dure lo que dure. Sí, yo me acuerdo con el Kun, por ejemplo, que mucha gente decía, yo el primero, que daba gusto verle celebrar los goles. La manera, con el énfasis que lo hacía, con la rabia, tanto si fueran suyos como si eran de los compañeros. Y mucha gente decía lo mismo, hay que ver a este chico, cómo siente los colores, tal. Entonces, cuando se fue Fernando Torres, yo me llevé un palo bastante grande. Con el Kun ya más o menos lo vas masticando, aún así luego te duele. Entonces, por mucho que Falcao le veo muy implicado, como tú comentas, y sí es cierto que habla del equipo en primera persona y se le ve comprometido y se le ve que se ha adaptado bien y que habla, por ejemplo, ayer muy bien de la afición y demás y está agradecido, pero yo en ese sentido sí, que dure lo que dure y por supuesto totalmente identificado con el jugador también porque es una estrella de primer nivel, pero como ya no es lo que diga la prensa o lo que diga la gente de fuera cuando nos comentan las aficiones rivales lo que va a durar en el Atleti o lo que van a tardar en llevárselo. Si el tema es la directiva, como ya hemos hablado en otros momentos, claro, que sabemos que cuando tengan la oportunidad le van a dar salida cuando haya una buena oferta y que
y que no van a poner los medios necesarios para hacerle un equipo a la altura alrededor y que cuando vengan mal dadas se acabará yendo. Entonces, en ese sentido, sí, hay que disfrutarle, pero vamos, yo, lamentándolo mucho, no me puedo ilusionar en ese sentido de cómo siente el escudo y tal, y estoy desengañado ya en eso. Si sentir el escudo no lo sienten. Yo no he dicho que sienta el escudo tampoco. He dicho cómo habla y cómo se siente implicado. A ver, es un señor colombiano que lleva 2 años aquí. No vamos a ser gilipollas. Pero el discurso que tiene no es el del Kun. Yo el Kun, a ver, he disfrutado muchísimo con el Kun y lo he querido mucho, pero no era igual. No era lo mismo. Nunca fue igual. No, aparte que no tenía la forma de hablar que tiene Falcao. Una persona se expresa fenomenal, vamos. Y Falcao, ojalá me equivoque y bueno, no tendré ningún problema en reconocerlo después porque yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero me extrañaría mucho que si Falcao se va, lo haga de la forma tan repugnante que ha hecho el Kun Agüero. O sea, me extrañaría muchísimo, vamos. A mí es que me parece un señor. Tipo de persona. Me parece un señor, dentro y fuera del campo. Además tiene un comportamiento que es ejemplar. O sea, de momento es ejemplar, por eso digo que yo no voy a empezar a sufrir ahora. Pero ejemplar me refiero... De momento el tipo es ejemplar. O sea, se podía haber ido este verano, no se ha ido este verano. Es el mejor jugador del mundo, el mejor delantero centro del mundo. Desde y el tío ayer es el primero que mete la pierna, que se juega la cartulina, que se abraza. Coño, ¿por qué voy a tener que sufrir? ¿Sabes? Disfrutemos de... Sí, yo no hablo de sufrir. Sufrir no sufrir, pero tampoco me quiero ilusionar y pensar eso, pues lo identificado que se le ve o lo implicado que se le ve, aunque Agüero y Falcao sean personas diferentes y eso está claro, pero si os pregunto a cualquiera de los dos hace 2 años, si os podéis imaginar que el Kun Agüero va a salir del Atlético como ha salido y dejándose querer por el Real Madrid y que, vamos, de hecho, porque no se dio, pero él habría estado encantado en irse al Real Madrid, estoy seguro que, vamos, yo por lo menos, no sé vosotros, pero yo desde luego no hubiera dicho en ningún momento que pudiera acabar así. Ninguno nos podíamos imaginar que se marchara porque conocemos, como decías tú, José Ignacio, a la directiva del Atlético de Madrid y su modus operandi. Pero claro, lo que no imaginábamos eran las formas. Las formas yo no, despreciando a la afición. Si otra cosa. Te pueden marchar de un club porque al final son profesionales. O sea, y ellos pues, miran por ellos, no miran por el club, no sienten el club, no, eso es sentimiento de pertenencia o de sentirse, te puedes sentir identificado, pero sentir los colores yo creo que muy poquitos jugadores, los de la cantera y algunos ni eso. Claro. Pero si nadie, yo no pido que, a ver, yo pido que sean coherentes. O sea, yo a Falcao no le he escuchado decir al Madrid ni al pedo, ¿sabes? O sea, pero si dices a Madrid ni al pedo y con eso vendes 1 millón de camisetas, coño, luego tienes que ser coherente con lo que has hecho, ¿sabes? Y eso es lo que le pido a los jugadores. Coherencia. ¿No? Ya, pero yo repito, me parece el Kun Agüero un gran jugador, pero a nivel intelectual no le veo como a Falcao, ¿eh? Se le ve sí, pero a Messi tampoco, y nadie duda, aunque Messi se ha criado en la Masía, pero nadie duda de que Messi no haría nada parecido. Pero entonces Messi no lo haría nunca por el hecho de que el Barcelona está ganando títulos. Es que al final los jugadores, aparte del dinero y que les paguen muy bien, lo que quieren es ganar títulos. Claro. Y en el Atlético de Madrid, si el Atlético de Madrid se mantiene arriba, en eso es lo único que le doy la razón a Futre en sus declaraciones, en las que ha hecho en los últimos días en los medios de comunicación, que es cierto que cuanto más arriba esté el Atlético de Madrid y si está peleando por la Liga y se clasifica para la Champions, será más fácil retener a las estrellas, pero vamos, pero es que como dice Nio, tampoco tiene sentido a estas alturas, cuando llevamos apenas 2 meses de competición, fustigarnos continuamente con el tema de la posible salida de Falcao. Ya veremos. No, es absurdo, ya veremos qué ocurre. Es absurdo. Y otros 2 nombres propios que quería proponeros son Enre y Adrián, que salieron de inicio. Sorprendente sobre todo el caso del turco, ¿no? Que había contado muy poco. Simeone había dicho que se sentía un poco en deuda con el capitán de la selección turca por el hecho de que no hubiera disfrutado hasta el momento de los minutos que se merecía. Bueno, ¿qué os pareció la entrada tanto de Enre como de Adrián en el 11 inicial y cómo valoráis su actuación? Pues a mí la de Enre, como a todos, me sorprendió. Dio el pase del primer gol. Tampoco me parece que tuvo un papel excesivamente destacado. No sé si vosotros lo visteis de otra manera, pero yo no le vi tampoco que aportara demasiado. Y en mi caso personal, yo no
titular, porque el que estaba ocupando esa posición en los últimos partidos era Raúl García, y me parece que el chico se había ganado el puesto. De no haber contado nada tampoco Raúl García en las primeras jornadas, jugó el partido de la UEFA en Israel y marcó, jugó contra el Betis y marcó. ¿Y cuál fue el otro partido? Contra el Español, claro, contra el Español jugó y también fue el autor del gol. Entonces yo le habría dado continuidad, porque lo que se suele decir de que cuando algo funciona no hay que tocarlo, Raúl García se había ganado el puesto con creces y yo no le hubiera dado salida para este encuentro a Henry, aunque como comentas, está claro que Simeone parecía que tenía esa deuda con él y decidió saldarla, bueno, no sé si saldarla con un partido, pero al menos en este encuentro darle la titularidad. Y en cuanto a Adrián, pues yo creo que pasa un poco lo mismo el tema de la confianza. Yo creo que el hecho también de verse en el banquillo le ha mermado aún más en la confianza. Es un chico que ya de por sí no suele tener facilidad para el gol y que ahora yo creo que va a estar más nervioso aún cuando tenga un mano a mano. Pero en cuanto a forma física yo le veo muy bien, siempre que ha salido, y ayer lo demostró. La velocidad que tiene y el cambio de ritmo que tiene es explosivo, es el de siempre, y desequilibró en un montón de oportunidades por banda, aunque yo no le pondría tampoco en la banda. Este año el Cholo no sé muy bien por qué se está empeñando en ponerle ahí, cuando el año pasado jugó como delantero junto con Falcao. Yo creo que hace más daño también pues como segundo delantero o como media punta en el puesto en el que puso a Henry o a Raúl García, pero yo creo que Adrián, y lo dije también la última vez que intervine en tu podcast, tiene que ser importante en este equipo y tiene que ser titular, si no siempre, en el 80% de los partidos del Atlético de Madrid como mínimo. A ver, yo creo que, a ver, lo de Henry, me parece que lo dije aquí también en el podcast, pero yo hace 10 años me parecía un jugador brutal, vamos, aquel mítico selección de Turquía, donde él era el director de orquesta. Era un mediocentro de los que, bueno, yo ya por entonces lo soñaba para el Atlético de Madrid y no hemos tenido desde entonces tampoco. Su llegada aquí con 32 años pues era toda una incógnita, ¿no? Yo creo que técnicamente no tiene nada que demostrar, pero el resto de facetas, pues físicas, tácticas, era un poco una incógnita. El hecho de que no hubiese salido ni un minuto, pues bueno, me hacía sospechar que efectivamente que era un jugador en el ocaso de su carrera y que bueno, iba a ser poco aprovechable. Cuando salió el otro día contra los checos, contra el Victoria, para mí no hizo un buen partido. De hecho, hizo un partido bastante malo. Empezó muy bien, pero enseguida se vieron carencias físicas y también tácticas, que para mí fue un poco más sorprendente, ¿no? Muchas ocasiones estaba fuera de sitio y hubo varios fallos de colocación. Por eso cuando lo vi el otro día, me sorprendió mucho verlo en la alineación titular. Pero bueno, eso lo que demuestra es otra cosa que no ha necesitado demostración, y es que Simeone es un tío muy listo y es muy inteligente. Y con esto lo que ha conseguido es ganar a otro jugador más para la plantilla y para el equipo. O sea, Emre, a día de hoy, o sea, hoy habrá ido al entrenamiento, mañana irá al entrenamiento con la idea de que puede ser titular el próximo partido. Y un jugador así de implicado no es un jugador que ve que no tiene ni un solo minuto. Entonces, bueno, pues tendrá protagonismo relativo, ¿no? en la temporada, pero va a estar ahí. Yo creo que tampoco no lo hizo un partido excepcional, pero estuvo bastante mejor que contra el Victoria. Y bueno, y sí que se vio que con Gavi y Mario un poco de stoppers, ¿no? por lo que pueda pasar, pues sí que se le vio con personalidad de pedir el balón, de desatascarlo en momentos en los que hacía falta, y yo creo que es un jugador bastante válido, sobre todo para jugar en casa. Me alegra, ¿no? Me alegra que Simeone lo haya recuperado, ¿no? para la plantilla. Y yo creo que todo ese discurso de la rueda de prensa, de que se lo debía y que no sé qué, y como dándole importancia, va encaminado en el mismo sentido, ¿no? Hacerlo sentirse importante, porque nunca se sabe en qué momento puede ser útil o puede ser necesario, y quiere tener a todos en la rampa de salida. Respecto a Adrián, yo creo que nadie duda de que es uno de los mejores jugadores que tenemos en la plantilla, y que yo creo que es titular de este equipo. El problema es que había empezado muy mal, pero muy mal. O sea, yo sí que le había visto carencias físicas importantes. Está totalmente fuera de ritmo y como muy perdido dentro del campo. Creo que le ha venido bien
estar en el banquillo, pero sin sentirse apartado, porque creo que Simeone es muy listo en eso también y no aparta o no castiga a los jugadores, sino que en esa rueda de rotaciones pues ni salen, algunos más y otros menos, Adrián bastante poco, pero yo creo que en ningún momento se ha sentido apartado. Y ayer, por primera vez lo he visto en la rampa ascendente. O sea, yo creo que es el mejor partido que ha hecho en el Atleti en lo que va de temporada. Físicamente otra vez tiene el punto de desborde, de creación, ¿no? de aportar algo diferente, de aparecer en situaciones del campo donde no se lo espera, y sin ser su mejor versión, que creo que está en una dinámica positiva, de lo cual me alegro porque, insisto, creo que es un jugador muy importante que el equipo lo necesita además. De todos modos, yo creo que lo más sorprendente de este Atlético del Cholo Simeone es que el técnico argentino tiene, como dices, Ennio, enchufada toda la plantilla, ¿eh? Porque si os fijáis, hablaba antes José Ignacio de Raúl García, que quizás se había merecido continuar. Lo que pasa es que yo creo que es un jugador que va a utilizar más el Cholo fuera de casa, ¿no? Para acompañar al punta que esté, o a Falcao, o en su defecto a Diego Costa. Pero, por ejemplo, nos hemos olvidado de Coque. Coque fue titular indiscutible en los primeros partidos de temporada y lleva un par, bueno, jugó el otro día contra el Victoria Pilsen, pero el resto de partidos, me parece que los dos últimos partidos de la Liga no ha sido titular. Por eso está apretando las tuercas a todos los jugadores, y al que ve flojear en algún partido le deja en el banquillo al siguiente encuentro, va dando avisos, pero va gestionando de una manera que me parece muy coherente y muy inteligente la plantilla. Y muy difícil, o sea, porque lo que está haciendo es de una inteligencia, de un dominar el fútbol en todos los aspectos, o sea, dentro y fuera del campo, porque eso es convivencia, eso es charlas de vestuario, eso es, o sea, no sé, a mí me parece tan difícil, o sea, es que tenemos ejemplos tan cercanos y en nuestro equipo y en otros equipos de lo difícil que es gestionar una plantilla de cierto nivel, ¿no? Y bueno, si me lo está haciendo, hombre, bien es verdad que con resultados positivos todo es mucho más fácil, ¿no? Pero ya se veía también un poco el año pasado, ¿no? Y esto ha empezado desde el principio. Y es eso, o sea, es que ayer cuando mete el gol Falcao, coño, es que lo celebran más que la grada. O sea, es que ves cómo celebra el gol el banquillo, macho, y se te pone la carne de gallina. Yo no lo vi, claro, estaba ahí abrazándome con los de alrededor, pero lo he visto esta mañana y es tremendo, ¿no? Eso también es un reflejo de cómo está ese equipo dentro del vestuario, ¿no? De cómo qué implicación y qué no sé, qué sensación de sentirse todos partícipe. Y eso es mérito al 100% de Simeone, está claro. Sí, se está desatando en cierto modo una euforia compartida entre todos que hace eso, que cuando se consiguen las victorias, ayer al terminar el partido, pues todos los jugadores van al centro del campo con gestos de rabia, alentando a la grada, subiendo los brazos. Entonces está claro que sí, que el equipo está en la cresta de la ola, que hay que aprovecharlo, que se están dando cuenta que aunque solo es el inicio, pero que están haciendo algo bonito y que hay que intentar prolongarlo lo máximo posible. En cuanto al nombre de Coque, ayer creo que se quedó fuera de la convocatoria, ¿no? No llegó a entrar. Sí, se quedó fuera y yo lo echo de menos, ¿eh? En ciertas partes del partido yo hubiese sacado a Coque. Pues me llama la atención porque, como comenta Borja, me parece que en las 5 primeras jornadas, en las 5 creo, ha sido titular en todas. Y haciendo partidazos, además. Haciendo unos partidazos tremendos. Sí, yo recuerdo bien, contra el Atleti de Bilbao hizo un partido sublime, vamos. Sí, justificando el porqué de su presencia en el 11. Y era prácticamente, parecía de la gente del mediocampo, el único indiscutible, porque tanto Mario como Gavi habían estado en el banquillo. Y ahora estos 2 últimos partidos se ha quedado fuera. Sobre todo me sorprende eso, el que se haya quedado fuera de la convocatoria. No sé si entra dentro de esta política de Simeone, de rotarles a todos, de que todos se sientan importantes. Pero en ese sentido, donde me temo que no lo va a poder hacer es en la defensa. En la defensa yo creo que podemos rezar porque no se lesione ninguno de los 4, porque es que no hay ningún suplente. A mí el Cata Díaz no me gustó en ningún momento que le trajeran, aunque Ennio no lo sé, pero Borja sé que no era santo de su devoción Perea, pero yo me hubiera quedado a Perea 1000 veces antes de traer a Cata Díaz, un tío además también con 33 años, y luego Pulido, por lo que le he visto, yo le veo muy verde a ese chico, no sé ni siquiera por qué continúa en la plantilla, y luego han traído a Cisma como suplente
de Filipe Luis, que no sé dónde tampoco se lo han sacado. Para eso no sé por qué han echado a Antonio López, que llevaba toda la vida y que es un tío que cuando salía cumplía y que de suplente no creo que diera ningún problema en el vestuario, al contrario. Y Silvio, en el lateral derecho, por lo que le estamos viendo, lo poquito que ha salido, parece que no está muy por la labor de rendir al nivel que parecía cuando llegó. Sí, yo creo que es evidente. O sea, es evidente que creo que Koke es un jugador muy importante para Simeone, porque desde el año pasado se ve que lo pone constantemente en situaciones. O sea, es un jugador en el que tiene mucha confianza. Yo creo que eso es evidente. Es evidente que Silvio no. O sea, Silvio, si el otro día contra la Victoria, estando físicamente bien, no entra a jugar, es una clara muestra a quien quiera escuchar que no, es un jugador que hay que ponerlo en el mercado en Navidad. Y sí que coincido con José Ignacio en que la defensa no va a resistir muy bien el tema de las rotaciones. De hecho, no las está resistiendo porque no hay nadie rota. O sea, juegan siempre los mismos 4. A mí yo he sido un gran defensor de Perea, públicamente y en privado. O sea, no me voy a ceñir a sus características como futbolista y tal, sino me parece un profesional soberbio y que al Atlético de Madrid le ha dado muchísimo y que le debemos bastante, ¿no? Yo le tengo un gran cariño. No sé si era el año en el que había que vender, quizás sí, ¿no? un poco por la dinámica que llevaba, pero desde luego si el sustituto es el Cata Díaz, pues ¿qué quieres que te diga? Yo tampoco es un fichaje que me haya hecho mucha ilusión, la verdad. Y para terminar de hablar de nombres propios, ha citado José Ignacio antes a Mario Suárez. Yo creo que es sorprendente, ¿no?, el rendimiento que está realizando el mediocentro de Alcobendas. El año pasado, sobre todo a principio de temporada, había muchísimas dudas y hubo en este podcast también muchas críticas hacia él, pero desde luego yo creo que también nos está sorprendiendo el nivel. Yo no sé si es un tema físico, si el año pasado tenía problemas, creo, de pubalgia, le afectaron incluso en el rendimiento o mentalmente, porque es que parece otro jugador. Ayer salió con el balón jugado, hizo hasta una ruleta, que yo me quedé alucinado. Digo, el nivel de confianza que tiene que tener este jugador para hacer ese tipo de acciones. Sí, yo no lo he visto repetido por la tele, pero es lo que comentas. Probablemente el físico también afectara y no le acompañaría, pero en este caso también pienso que es eso, un tema mental. No sé hasta qué punto es Simeone el que ha conseguido reforzar al chico, pero como dices, es que parece totalmente otro. Sobre todo porque Mario, aunque efectivamente en muchos partidos de la temporada pasada decepcionó, pero lo que nunca se había caracterizado es por ser un jugador brillante. Y le estamos viendo algunos detalles, como el que comentas, y en otros partidos en los que sale con la pelota jugada desde atrás, que se atreve a colarse a lo mejor entre los contrarios, que en muchas ocasiones también eso es arriesgado, claro, porque el día que la pierda a lo mejor nos costará un gol. Pero sí, que se le ve con una confianza, con un desparpajo y atreviéndose a mandar en medio campo y aparte haciendo la labor que siempre ha hecho, destruyendo, estando bien colocado, en muchas ocasiones no complicándose en la salida y dándosela al de al lado para empezar la jugada con limpieza. Y desde luego que sí, que es una gran noticia la de Mario, y ahora mismo de los mediocentros, pues por el rendimiento que está dando, pues si no el mejor, de los mejores. Sí, para mí también. Para mí es el caso más sorprendente de todos los jugadores que han empezado la temporada. Es el que ha pagado un cambio más radical, porque aparte yo no tenía, debo reconocerlo, no tenía nada de fe en Mario Suárez. Mario Suárez, antes de operarse de pubalgia, tuvo un final de temporada bastante bueno hace 2 años, donde se le veía también en una dinámica bastante positiva. Pero fue a operarse y bueno, la temporada fue catastrófica y cuando se recuperó yo lo veía un jugador muy estancado desde el punto de vista deportivo, muy ceñido en su labor de mediocentro defensivo y no sé si él mismo o el entrenador o no sé por qué, pero como con los límites demasiado claros y muy poca versatilidad, ¿no? Un jugador de esos que en un equipo de élite pues sobra porque se necesitan otro tipo de recursos. Pero no, es todo lo contrario. O sea, de hecho, se está convirtiendo en un jugador muchísimo más completo de lo que parecía. O sea, sin desmerecer la labor que ya hacía de stopper, que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien.
pero como decís, ampliando a otras áreas del campo y otras facetas, otros recursos, para mí ya te digo, es el jugador que más ha crecido y de forma más sorprendente. Y la causa, creo que al igual que el resto de cosas buenas que estamos viviendo del Atlético de Madrid, hay que buscarla en la confianza. O sea, tiene un nivel de confianza que se nota y que le lleva hasta esa situación. Y antes de terminar, bueno, el Atlético de Madrid va a disfrutar del coliderato 2 semanas porque esta semana no hay liga, hay compromisos internacionales de selecciones. Por cierto, España se enfrenta a Francia en el encuentro, pues, yo diría el más interesante casi de todos los grupos de clasificación. No me sé cómo están conformados los grupos, pero vamos, desde luego una España-Francia es un encuentro interesante. Para el Atlético de Madrid, pues semana de relax relativo, porque ya ha avisado Simeone que va a trabajar con los jugadores que se queden, que no vayan con sus selecciones. Y Simeone dijo ayer algo en la rueda de prensa que me llamó mucho la atención. Dice, vamos a trabajar con los chicos que estén aquí y sobre eso vamos a fundamentar el partido ante la Real Sociedad. O sea, él tiene claro que con los que va a trabajar son la base del 11 con el que va a salir ante la Real Sociedad. Bueno, ahora mismo no sé cuántos son los internacionales que salen. Me imagino que tendrán partido también los sudamericanos. Me imagino que saldrán Falcao, que saldrá Godín. Sí. No creo que vaya a dejar esta gente fuera del equipo, a Juanfran. También puede ser eso, una manera más del Cholo de motivarles y a lo mejor encontramos alguna sorpresa de algún titular de entre los que se queden. Un dato que quería dar, que no tiene mucha relación con esto, pero el Atleti, si gana en Anoeta, lo he puesto también en mi blog, conseguiría su 7ª victoria consecutiva de la temporada y ese sería récord histórico del Atlético de Madrid, que igualaría el de la 91-92, el año este que perdió la Liga quedando tercero a 2 puntos del Barça y a 1 punto del Madrid, una Liga que fue súper disputada, una de las que le quitó el Barça en Tenerife al Real Madrid, y un récord también que igualaron en la 65-66, que fue un año que el Atleti fue campeón de Liga. Entonces, este Atleti que se está comparando el inicio con el del doblete y demás, pues tiene la oportunidad de igualar un récord histórico en Anoeta, y si no me equivoco, creo que luego es Osasuna el que viene al Calderón. Sí. Si ganara los 2 partidos, que no sería descabellado, pues podría hacer historia ya consiguiendo 8 victorias seguidas, que es algo que nunca ha hecho en la historia del club. Entonces, pues es una motivación que yo veo ahí. Los jugadores seguramente no estarán pensando en eso. Me imagino que cuando se acerque el partido será cuando empiece a salir más en la prensa. Pero bueno, es un dato bonito, vamos, que me he fijado en él y a ver si es capaz el Atleti de hacerlo. Sí, bueno, un poco en base a lo que preguntabas de la semana esta de descanso, de las elecciones y tal, la verdad es que se van bastantes jugadores. Yo he visto esta mañana la lista y se va hasta Cáder, no sé si es con la selección de Túnez o no sé con quién juega, o con la 21, no sé con quién, pero se van un montón de jugadores. Y creo que lo que dijo ayer Simeone, yo lo escuché cuando volvía del estadio, creo que lo dice en serio. Y ya o sea, de hecho dijo una cosa que no dice ningún entrenador, y es que a él le venía bien. O sea, dijo, no, este parón me viene bien, porque con esto voy a trabajar con la gente, con los que están aquí. Yo dijo más, o sea, siendo el colmo del pragmatismo, que es lo que bueno, que no sabemos los que van a volver. O sea, no sé, van, pero no sabemos ni quién va a volver ni cómo va a volver. Entonces, que va a preparar el partido con los que hay. Creo que lo dice en serio, ¿eh? Ya lo hizo. No sé si fue contra el Español o creo que fue contra el Español el partido que vino después del parón, y fue cuando sacó a Raúl García y sacó a jugadores que no habían jugado hasta entonces y que habían estado entrando. Es otra forma de motivación, y si los jugadores que lo dicen en serio y que es verdad, o sea, que si hacen un trabajo bueno, juegan en la plantilla, pues eso reforzará la confianza en el futuro a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que lo dice en serio. A mí personalmente me da bastante por saco esto de los parones por la selección, por distintas razones. O sea, en este caso todavía más, porque yo quiero seguir viendo partidos del Atlético de Madrid. Pero bueno, la verdad es que se pasa mejor semanas viendo la clasificación y viendo que eres el primero, empatado a puntos. Desde luego. Pues Enio Sotanaz, José Ignacio Fernández, como siempre ha sido un placer teneros en el podcast de La Voz Colchonera, y contamos con vosotros para que intervengáis pues dentro de muy poquito. Un abrazo. Cuando quieras, gracias. Un abrazo y un saludo. Motivado, como el Cholo. Un abrazo. Y
Y hasta aquí ha llegado el capítulo 46 del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y aupa atleti. La Voz Colchonera con Borja Corchado. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.